¿Cómo está la gente de Bajando Decibeles? Seguimos el caminito que les dije buscando los egresados de la primer promoción, la promo 86, y llegamos al domicilio de la señora Nilda Rodríguez, que formó parte también de la primer promoción del Instituto de Enseñanza Superior Pampa del Infierno. Nilda, bienvenida a Bajando Decibeles. Hola, buenos días, Pablo. Un gusto estar con vos y de recordar esos años, el año 86, cuando nos terminamos el terciario, y orgullosa de ser de la primera promoción de ese terciario que tanto anhelamos desde cuando íbamos al secundario, que pedíamos nosotros siempre que haya algo como para poder estudiar, siendo que nosotros, más los que éramos de familias humildes, que no teníamos la posibilidad de poder ir a estudiar en otro lugar. Bien. Esto, a ver, usted fue al secundario y ya se comentaba que salían del secundario y no había otra cosa para estudiar, no había otra oportunidad educativa en Pampa del Infierno. ¿Esto se comentaba cuando iban a la secundaria? ¿De qué iba a ser uno, qué iba a ser el otro? Claro, nosotros somos del secundario promoción 83. Y era la primera promoción más numerosa del Colegio Virgen de Itatí, porque siempre se recibían 15, 16, 18, y nuestra promoción fue de 26 alumnos. Y fue muy marcada porque justo en el 83 volvíamos a la democracia nosotros. Entonces, quinto año, imagínate, quinto año siempre fue como que todo queríamos hacer, todo queríamos ser, que todo era como que ya teníamos el mundo en nuestras manos, y con esta vuelta a la democracia era todo un furor en el mismo curso. Ya teníamos dividido también las ideologías, todo, y con los profesores hablábamos mucho de ese tema, de las posibilidades que podía surgir a la vuelta de la democracia. Entonces nosotros, nuestro anhelo, sobre todo de los compañeros más humildes que éramos dentro de ese curso, de que no íbamos a tener la posibilidad de ir a estudiar en otro lado, por supuesto que anhelábamos siempre de que se abra alguna carrera terciaria acá en Pampa del Infierno. Terminamos quinto año y los profesores nos preguntaban qué deseábamos estudiar nosotros. Yo siempre fue mi anhelo ser maestra, pero como yo era excelente en matemática, los profes de matemática me decían, vos tenés que estudiar una carrera de matemática. Y también ya era de hablar, y entonces me decía tener el perfil para ser abogada, todo eso, pero no, a mí no me daba la situación para poder ir a estudiar a otro lado. Sí, me gustaría, le decía yo, pero no hay. Y maestra, yo me inclinaba más para ser docente porque el único instituto que había gratis era en Quitilipi, y creo que otro había en Resistencia, me parece, y en Saspeña había una carrera, pero era del colegio de hermanas, que había que abonar también para poder estudiar, para ser docente. Y yo decía que iba a ser docente porque en Quitilipi tenía familiares, entonces yo quería seguir estudiando. Veía la posibilidad de que podía continuar. Claro, que podía ir ahí, incluso ese familiar me decía, cuando termines vení. Y bueno, las cosas de la vida, que yo tengo mi hijo cuando iba en quinto año, a Nelson lo tengo cuando iba en quinto año, pero yo siempre fui de que yo me quería recibir, que no me quería quedar con quinto año. Y me dan la posibilidad de que yo pueda seguir en Quitilipi. Y bueno, en el 83 gana Carlos Andión como intendente, y bueno, y todos los que éramos seguidores de él, terminamos quinto año y empezamos a exigirle que nos busque, que vea la posibilidad de que se crea acá un terciario. Y él nos prometió y nos dijo que sí, que estaba la posibilidad, pero que teníamos que hacer un censo. Yo me acuerdo que hacíamos el censo, yo le ayudaba a doña Chicha de Seifer. Sí. Ella estaba metida en la política junto con Andión, y entonces yo le ayudaba a inscribir a las personas que ya sabíamos que ya habían terminado quinto año y que no siguieron porque no tenían la posibilidad. Hicimos un censo de muchísima gente que quería seguir estudiando, que si se abría iban a estudiar. Dejamos todo eso y llegó abril, teníamos que empezar las clases, y bueno, y mis tíos que estaban en Quitilipi me dicen que vaya,
Entonces, insistimos con Cuba Domínguez, con Rosaria González, y creo que Danilo había empezado, no, Danilo no podía, pero a Danilo Aranda también lo invitábamos para ir. Bueno, a Cuba le consiguen otros chicos que estaban en Quitilipi lugar en una pensión y empezamos el terciario en Quitilipi. En Quitilipi. Íbamos a dedo los lunes, salíamos los tres con Rosaria y Rosaria González y él, y volvíamos los sábados. Terminábamos el colegio los viernes a la noche y volvíamos los sábados. Y mi hijo se quedaba con su nona, y el padre. Y bueno, pero nosotros éramos, en ese tiempo no había teléfono, solamente había un teléfono público acá. Y nosotros a la mitad de semana llamarlo a Carlos Andión para ver si qué novedades había del nuevo terciario, porque él dijo, yo voy a pelear. Me acuerdo que él fue y me visitó en mi casa y me dijo, hacé todo lo posible, andá y empezá, porque nosotros pensábamos que se iba a abrir a mediados de año más o menos, hasta que se acomodaban todas las cosas, que se iba a abrir a mediados de año o a fin de año o al siguiente año. Entonces vos no pierdas, cuando se abra, vos venís y continuás. Y entonces lo llamábamos, íbamos a una comisaría, porque estaba el chico, el Gordo Gómez, que no me acuerdo cómo se llamaba él, el Gordo Gómez que trabajaba en la Lebovich. Él estaba estudiando también en Quitilipi, sí. Y él tenía calce en la comisaría para poder llamar por teléfono a Pampa. Entonces íbamos nosotros, antes de ir al terciario a la tarde, pasábamos por la comisaría y lo llamábamos a Andión, para ver qué novedades habían. Ya se presentó el censo, ya estamos todos avanzados, que sigan. Y nos costó muchísimo. Yo tenía a mi hijo, nos costó muchísimo acostumbrarnos todo el mes de abril, hasta que nos acostumbramos todo para ir los lunes, volver los sábados. Me dice un día Andión que él estuvo hablando con el Ministerio de Educación y que estaban organizando todas las plataformas y que iba a salir una nueva plataforma de estudio y que no iba a coincidir con la de Quitilipi, porque la de Quitilipi era nacional y ellos estaban armando todo a nivel provincial, todo. Entonces él me dice, yo voy a averiguar bien para que vos no sigas gastando, para que ustedes no sigan gastando y dejen y esperen que se abra, pero ya me prometieron que se va a abrir en mayo. Y bueno, y nosotros todas íbamos con esa esperanza de que él el lunes, martes se iba a Resistencia y que ya nos iba a llamar el miércoles diciendo que ya volvíamos y así. Me acuerdo bien, patente, que un viernes 11 de mayo teníamos el acto del himno nacional en el terciario. Cuando íbamos al terciario nos llamamos a... ¿Pasaron por la comisaría? Por la comisaría otra vez a llamar por teléfono y bueno, y Andión me dice, ya está, hija, ya está. Y a ustedes lo que están allá no les sirve de nada, así que vénganse nomás porque ustedes están gastando y lo que están haciendo allá no les va a servir porque esto va a empezar de cero. Y ya está, ya sale la resolución, así que vengan. Y bueno, llegamos al terciario nosotros y era el acto, la última hora. Y me acuerdo que Cuba me decía, no, vamos a acomodar todas nuestras cosas y vamos a salir mañana, ya nos vamos a Pampa, ya llevando todo lo que podamos llevar. Así que ahí nos veníamos y después nos veníamos con esa duda y después si no se abre y después y no, pero si ya nos dijo que era verdad. Y bueno, y vinimos y pasó una semana y nada. Pasó otra semana y ahí nos dice, ya tengo la resolución. Estamos buscando a ver a quién se le puede designar. Y bueno, y fue una alegría tan grande porque primero la primera semana que abandonamos el terciario de Quitilipi era como... Una incertidumbre porque decíamos a lo mejor no, y aparte yo me iba a Doña Chicha y Doña Chicha me decía, no, ya se presentó todo, hija, el gobernador está con todo esto y se va, y uno de los primeros institutos terciarios se va a abrir acá en Pampa y creo que era el otro en Santa Silvina, algo así. Pero el primero que se iba, bueno, Andión se ve que tenía buena relación en ese tiempo con el gobernador Florencio Tener. Y bueno, y así se abrió el terciario. Hicimos la primera reunión, bueno, hasta que juntaron los profesores, todo. Por eso nosotros empezamos las clases reales más o menos el 15 de junio. No me acuerdo si era el 15 o el 18 de junio. Pero ahí empezamos las clases recién nosotros. Y bueno, en la ex Escuela 111, donde funciona ahora actualmente el terciario. Y en ese entonces, en esa escuela también funcionaba la escuela para adultos, que ya estaba la escuela para adultos de primaria. Así que nos daban, como iba a ser el primer año, nos dieron el salón más grande nomás. Porque eran muchos también. Claro, porque éramos muchos. En realidad,
bueno, estaban todos confirmados, pero no sabíamos, en realidad por ahí confirman y después no empiezan. Bueno, cuando fuimos la primera clase éramos 100 y algo. Así que acomodar tablones, todo, porque tenía que ser en uno solo. La promesa fue de la rectora de que empezamos en junio, ya íbamos llevando casi 2 meses de atraso, porque en abril empezaba, y que íbamos a recuperar horas durante la semana y también los sábados. ¿Tenían clase los sábados también? O sea, los sábados, toda la semana. El primer año fuimos los sábados a la mañana. Y por esa razón, a lo mejor cuando ya íbamos los sábados a la mañana, mucha gente abandonó. Porque era mucho tiempo. No, y aparte eran gente mayores, ya gente con familia, gente que trabajaba, gente que no tuvo la oportunidad de estudiar, entonces era una oportunidad única que se le abría y bueno, y empezaron. Por eso hay gente grande empezó con nosotros. Éramos 100 y algo, no me acuerdo si éramos 110, pero a fin de año llegamos 60 alumnos al terminar el primer año. Bueno, creo que con los contenidos, todo, bueno, y así empezaron a llegar profesores de otros lugares. Bueno, ya estaba, me parece, el profesor Cooper, o vino en ese año que se abrió el terciario. Él, la señora, empezaron, Alcira Mamaní, también llegó en ese tiempo. Y después en el segundo año que nosotros ya teníamos las otras materias, que ya iba a ser matemática, lengua, todo eso, porque el primer año era casi todo materias pedagógicas, como psicología, filosofía, todo eso. Bueno, y ahí la rectora, Mirta Santillán, daba algunas horas, vinieron otros profesores. Y bueno, Cooper, por ejemplo, que daba historia, sociología, que daba la señora de él. Y bueno, y segundo año, cuando empezamos segundo año, ahí ya vinieron la profesora Marinov, la profesora Huitrón, y creo que Alcira también fue en el segundo año. Ese terciario fue de 2 años y medio, 3 años, porque fue primero, segundo, y en el tercer año hicimos hasta julio nomás, porque el tercer año era solamente las materias especiales, o sea, música, práctica, educación física, ciencias sociales. Me acuerdo que ahí apareció ya Hugo Bolan, Silvia eran novios ellos, después se casaron. Bueno, ellos habían ingresado en segundo año cuando íbamos como bedel, pero la primer secretaria que tuvimos nosotros era Esther Dorado. Ella fue nuestra primer secretaria. Y después, bueno, entró Doris, tu suegra. Esta chica Guzmán también estuvo un tiempo de auxiliar. Mabel Guzmán. Y bueno, y así fue conformándose el plantel. Y también recuerdo que la primera bandera de ceremonias que tuvimos nos trajo donada José Gaetano, el que fue intendente también de Pampa del Infierno, pero en ese entonces él era vocal del Instituto de Colonización, iba a Resistencia siempre, y cuando cruzó un día por la vereda estuvo hablando con nosotros y le habíamos dicho que nosotros necesitábamos una bandera de ceremonia porque ya íbamos a empezar a participar en los actos como institución, y bueno, y nos trajo, la primera bandera de ceremonia fue donada por él. Cuando llegamos a tercer año, que tercer año era solamente un cuatrimestre, segundo año eran las materias más pesadas, que ahí fueron quedando algunos compañeros ya, porque ya teníamos matemática, lengua, todo eso, bueno, les costaba muchísimo. Y ya con las prácticas, todo eso, en segundo año ya empezamos algunas, y tercer año íbamos con otras prácticas, y después de que terminábamos de rendir ya nos permitían la residencia. En el tercer año, que fue en el 86, empezaron los paros docentes. Bueno, primero era también la negativa de algunos docentes de recibirnos, de que nos reciban para observar las clases, después para recibirnos para hacer las prácticas. Tercer año yo aprobé completo. Me acuerdo que la última materia que rendí fue en agosto del 86, que era administración, era todo lo que era hacer registro, todo eso. Y bueno, y ahí con eso a mí ya me habilitaban para las prácticas y residencia. Y como ya había paros, íbamos muy lento el tema de las prácticas, de la residencia, todo. Y los compañeros estos que se recibieron junto conmigo, algunos ya eran, por ejemplo, Esperguín ya era profesor de educación física cuando estudiaba. Neca Tartaglino, por ejemplo, ya era profesora de práctica, de plástica, no sé qué. Gorgi Melgrati también ya era profesora de práctica
en la 111. Y bueno, a mí me costó muchísimo, dada la situación económica que yo tenía en ese entonces, me costaba muchísimo, muchísimo. Y ya tenía mi hijo, todo, que gracias a la nona que me ayudó muchísimo para cuidarlo a él, pude seguir adelante y no bajé los brazos, ¿viste? Y tengo una anécdota que cuando, como teníamos clases solamente los lunes y los viernes, porque los paros eran martes, miércoles y jueves, lunes y viernes nomás podíamos hacer las prácticas. Entonces ellos la profesora de práctica sacó la cuenta, bueno, y cuántos grados teníamos, porque no eran todos los grados que habilitaban, entonces saca la cuenta y a mí me faltaba. Yo llegaba a una cierta fecha, terminando el primer periodo de residencia, me faltaba el segundo. Entonces no conseguía grado y ella me deja afuera a mí. Claro. Yo no tenía ninguna materia para rendir, ya no tenía que rendir ni en diciembre, nada. Yo tenía que terminar las prácticas y me recibía. Y ya los maestros, los docentes de las distintas escuelas nos decían a nosotros el año que viene no vamos a permitir que ya empiecen las prácticas en abril, por ejemplo, en marzo y abril vamos a pedir que nos dejen que nosotros podamos hacer bien el periodo de revisión, de diagnóstico, todos los alumnos, y lo vamos a habilitar a fines de abril o en mayo recién para que puedan otra vez empezar las prácticas y residencias. Y bueno, yo no me había enterado que a mí me dejaban afuera, y termino mi residencia del primer periodo, y me voy a entregar en dirección, porque toda la dirección de la 111 era ahí nomás, también en el mismo pasillo casi, y era la 111 que yo terminaba a la mañana, y me dice la vicedirectora, ¿en qué grado seguís? Y creo que no, porque dice que no hay más grado, le digo yo. Entonces me dice ella, ¿pero cómo que no hay más grado? Así me dijo la profe, le digo yo, que no consiguen más grado, así que parece que lo que ya terminamos ahora ya quedamos para el año que viene, porque ya era casi noviembre. Y para el año que viene, y entonces me dice, ¿cómo si está mi grado que yo tengo a la tarde? Era vicedirectora a la mañana ella y tenía tercer grado a la tarde. Yo tengo mi grado a disposición, nadie me preguntó. Entonces le pregunta a la directora y le dice, yo no me acordé del tuyo, le dice que queda libre, porque claro, dice, si termina Esperguín y puede seguir ella. Entonces me dice ella, anda, venía a la tarde y preguntale el terciario. Y voy a la tarde y me dice, ya estaba Doris, de secretaria, y me dice, si a vos ya te pasó para el año que viene, si a mí ya me dejaron la lista de quiénes son los primeros egresados y son 8. O sea, yo no entraba en la lista. Entonces, yo ya era leguleya, ¿viste? Entonces me dice, Doris me dice, anda y habla con la profesora, me dice que hay un grado disponible porque la profesora se va a hacer un curso de francés a Buenos Aires y no va a estar 3 días. Era un viernes. Entonces me dice, anda y buscarla en la casa, porque ella acá ya no viene ya ahora, porque ya dijo que ya dejó todo ordenado y a mí me dejó la lista, dice, acá tengo la lista, son 8 nomás los que se reciben, porque ya estaban organizando el acto de la primera promoción. Me fui llorando porque yo decía cómo ella no preguntó y a mí me inhabilitaba hasta mayo del siguiente año para que yo pueda continuar, y no debía ninguna materia. Entonces me fui y le golpeé las manos en la casa a la profe, a la Olga Turki, era la profesora de práctica, y entonces ahí ella me pidió disculpas, me dijo que en realidad ella no había hablado con Nelly Luque, para que no se acordó que ese grado estaba disponible, que terminaba Esperguín y que estaba disponible. Y bueno, él dice, yo ya voy y hablo en el terciario para que dejo la nota para que te habiliten ya desde el lunes, pero no sé si vas a poder terminar, me dice, porque con los paros si siguen no vas a poder terminar. Entonces fue y le habló con la maestra y le dijo, y bueno, depende cómo se desempeñe ella en este periodo de residencia, y si no le alcanzan los días y de acuerdo a la nota que se saca, le damos por finalizado la residencia. A mí me faltaron creo que 4 o 5 días, pero por la nota que me pone la maestra de la dueña del grado, me aprobaron la residencia y bueno, y me agregaron en la lista. Entró en la lista de los 9 egresados. Y bueno, terminé el 26 de noviembre del 86. Bien. O sea, cuando iba a terminar las clases, la maestra me permitió que yo siga haciendo la residencia, tomé evaluaciones a los chicos. En ese entonces agradezco a Nelly que me apoyó
constantemente de que ella me guiaba para que haga las evaluaciones de los chicos, todo eso. Y bueno, y me hizo un informe espectacular para que me dice, bueno, podés pasar para el año que viene por unos días, me dice, y que acá se va a habilitar casi en mayo. Y bueno, y así fue que me recibí y me agregaron en la lista de los primeros egresados. Y hoy estamos acá haciendo la nota porque 40 también formó años, 40 años ya 40 años de la creación, sí. Del terciario. Sí, y en realidad yo empecé a trabajar en marzo del 87, ya empecé a trabajar. Así que tengo muy buenos recuerdos del acto, porque en ese entonces, Pablo, no sé si vos te acordás, no sé si en este terciario hicieron alguna vez, después que empezaron en esta segunda parte del magisterio, a nosotros nos hacían jurar el título, como juran los médicos, como juran los abogados. Nosotros juramos, tengo foto ahí si querés te muestro, de cuando juramos el título en el acto de la primera promoción. Sí. Se hizo en el salón parroquial, invitada con autoridades provinciales, todo, y los 9 egresados hicimos el juramento de práctica sobre el título. Sí, muy lindo acto, así que ya en marzo del 87 yo pude entrar ya con mi título para poder pedir el primer cargo. Sí, y ahora ya docente, jubilada. Jubilada ya hace disfrutando de la vida. Casi 8 años, porque la vida hay que disfrutarla cuando uno tiene la posibilidad en la edad, pero sí, me jubilé y gracias a Dios pude también que mi hijo pueda estudiar, puedan tener una buena... Eso le quería preguntar. ¿Qué significa para usted este instituto que hoy está cumpliendo 40 años? ¿Qué significa en su vida, en la vida de su familia, el terciario? Para mí es algo muy, muy importante, inmenso. No sé cómo explicarte el orgullo que tengo yo de haber estudiado acá. Y siempre lo digo, agradezco a Carlos Andión, que él luchó para que este instituto pueda habilitarse acá en Pampa del Infierno, porque él veía que muchos chicos tenían esa posibilidad de seguir estudiando, de que de alguna manera teníamos la capacidad para ser profesionales, pero no teníamos la capacidad económica para poder seguir. Fue realmente un orgullo, y para muchas personas. Después, yo siendo maestra, le inculcaba mucho a mis alumnos de eso, y también les contaba mi historia de vida para que ellos asimilaran también de que no porque sean humildes no pueden llegar a ser alguien en la vida. No pueden tener derecho a... Exactamente. Yo agradezco a Dios de que me haya dado esta posibilidad de poder ser una profesional, que a lo mejor no fui con todas las letras. También tuve mis defectos y todo, pero un orgullo de poder llegar a estar hoy, de tener una buena jubilación, gracias a la lucha de los docentes también, que yo desde ese entonces, desde el 86, que yo por ahí renegaba porque no podía, decía yo que no iba a terminar ese año por los paros docentes, pero los entendí porque yo escuchaba a los docentes cómo estaban viviendo en ese entonces, y entendí que la lucha era justa para ellos y que significaba también una lucha que me iba a beneficiar yo el día que yo me reciba. Y le pregunto, Nilda, porque hay una frase que dice: la vida del estudiante es la vida más linda. En esa época, ¿usted tenía un grupo de amigos, tenía un grupo de juntas, sí, compañeros de estudios? De estudios, sí. Sí, formábamos grupos, por ejemplo, con Cuba Domínguez, lo conocen más por Cuba, Mario Espíndola, Patricia Vera, Norma Arcieri, esos eran de la promoción nuestra y que seguimos en el terciario y seguíamos juntos. Por ahí en algunos momentos, Beco Jiménez, otra de las compañeras también que nos juntábamos para estudiar es Isabel Jatib, que a pesar de que ella ya tenía sus 4 hijos, que ya lo tenía Pitu en ese entonces, no bajó los brazos y siguió y se pudo recibir junto con nosotros. Ya era una persona grande, pero pudo recibirse y pudo trabajar y se jubiló, que ahora también es felizmente jubilada. Así que ella también era una de las personas que también hacía grupo con nosotros. Bueno, Raimundo Albarracín en el terciario era del grupo nuestro, después de la juntada que hacíamos, de los trabajos que hacíamos, él era el guitarrero, porque con Cuba, porque cantaban, pero no, muy linda época. Danilo, por ejemplo, Danilo Aranda,
Estelita Campos, María Estela Campos, éramos del grupo siempre. Y bueno, y también Neca Tartaglino, que no, yo vivía en el Ensanche Sur. La primera época yo alquilaba en ese lugar, después me trasladé para este lado ya cuando al finalizar ya casi estuve para este lado ya alquilando ahí cerca de donde era el cable color, sí. Antes, bueno, ahí. Pero cuando en los primeros años que yo vivía en el Ensanche Sur, veníamos con Neca, porque ella vivía en la casa de su mamá, y veníamos, cruzábamos todas esas noches oscuras, de llovizna, todo, la vía que era todo oscuro, la estación, todo, y hacíamos grupo con ella también, con ella trabajábamos juntas, y en ese entonces no era que había muchas fotocopiadoras. Bueno, los celulares tampoco, no había. Entonces, la confianza que nos daba Andión, que muchas veces trabajos así que teníamos que hacer, él nos facilitaba fotocopia, todo en ese entonces ya nos ayudaba a todos. Justo Mario Espíndola empezó a trabajar ahí en la municipalidad y él trabajaba a la mañana y a la noche estudiaba. Y bueno, y a él le encarábamos nosotros, mira, tenemos que sacar fotocopia, y bueno, y él hablaba a Andión y Andión nos mandaba a sacar la fotocopia para trabajar en los grupos, todo eso, porque el primer año fue a full, porque teníamos que recuperar horas. Formamos un lindo grupo, a pesar de que después nos fuimos recibiendo en distintas épocas. Danilo, Cuba, Rosario, Patricia Vera, todo eso ya se recibieron a mediados del 87. Y en la segunda parte de esto también, cuando me acuerdo que mi hermana, cuando te recibiste vos con mi hermana, también mi hermana, ella quería estudiar y no tenía la posibilidad. Y ya se había cerrado todo el terciario acá, y cuando vimos la necesidad de que ya había otra vez la necesidad de nuevos docentes, porque ya no había, ya sobraban los cargos, entonces ahí también estuve del otro lado, donde yo pude hacer la gestión, porque fui concejal en ese entonces, y pude hacer la gestión y hablar con el gobernador en el 2008, cuando asume Coqui Capitanich, como yo le tenía confianza, con un grupo de chicos, incluyendo a mi hermana Fabiana, le pedimos al gobernador para que vea la posibilidad de que se abra otra vez la carrera del magisterio en Pampa del Infierno. Y ahí me dijo, la nueva etapa, la Corte 2009, donde salimos varios docentes. Y mi hermana fue la primera que se enteró, porque yo ya estaba metida en el ministerio, y la ministra de Educación me dijo, mira, la primera que se va a abrir es en Pampa del Infierno. Y hoy el Instituto de Enseñanza Superior tiene 6 profesorados, tiene dos tecnicaturas y tiene más de 600 alumnos que no son solamente de Pampa del Infierno, también vienen alumnos de localidades vecinas, zona rural, que por ahí, si no estaba el instituto en la localidad de Pampa del Infierno, se iba a ser difícil acceder a una formación profesional. En estos 40 años, miramos la cámara y ¿qué le decimos a esa nueva generación de profesores y de alumnos que están formando parte del instituto hoy? ¿Que están estudiando? Están estudiando. Y que no bajen los brazos, que por ahí le dicen que como que ser docentes, con una profesión que salen de ahí, a lo mejor no van a tener la posibilidad de conseguir trabajo rápido, pero que no pierdan las esperanzas, porque nosotros también fuimos en esa parte. Bueno, cuando nosotros nos recibíamos había cargo, pero después las siguientes promociones también le costó mucho, pero que no pierdan las esperanzas y que el sacrificio que hacen vale la pena después, porque hay muchos colegas que también fueron a trabajar a dedo en otras localidades, iban y venían, que hasta ahora, yo tengo mi sobrino que va todavía hace 13 años haciendo dedo a Viateray, y vos decís de localidades vecinas, fíjate que uno de los primeros egresados era Raimundo Albarracín, un colega que lo añoro mucho, y él vino de Tacopozo a estudiar acá, porque en Tacopozo no había. Juan Frías, por ejemplo, también uno de los egresados del terciario acá, que también vino de Tacopozo, porque en ese entonces todavía no se había creado el terciario en Tacopozo. Le deseo felices 40 años a este instituto que nos albergó desde la primera etapa, y que sigan los éxitos, que no bajen los brazos a la parte directiva que está en este momento, que no dejen de pensar en todos los alumnos, en todos los jóvenes que se vienen, porque Pampa del Infierno creció muchísimo
o sea que depende de ellos también, de la gestión de ellos, para que el terciario, este instituto, pueda seguir creciendo y tener más carreras o distintas carreras, porque a veces también se tienen que ir terminando algunas y gestionar otras, que mucho depende también de la gestión que se haga y que respondan, por supuesto, del ministerio. Así que un deseo inmenso de prosperidad, de éxitos, y a los alumnos que están en este momento que no bajen los brazos, que siempre va a haber seguramente un montón de obstáculos, y para muchos chicos que yo sé que son de clases humildes, que quieren ser alguien, que no pierdan las esperanzas. Yo vengo de esa clase y hoy estoy feliz porque tengo una buena jubilación, que me puedo desenvolver, que bueno, hasta ahora todavía no tomo muchos remedios, pero al menos mis medicamentos me van a poder cubrir, y es un bienestar también en la vejez, ¿no? Así que muchísimos éxitos y felices 40 años Instituto de Nivel Terciario de Pampa del Infierno.